Siga, siga, por favor. Cuando era nuestra comunidad y se convirtió ya en una especie de ritual o de tabú, ya casi 11 años, de que yo no puedo iniciar si no empieza ella. Y yo le voy a pedir, para poder iniciar la plática, que nos haga la cortinilla de un radio iniciada por todo una gran hermana de 10 años. Transmitido desde Utopía Papalotl, un radio, una estación para compartir. Gracias. Bien, y así es como comenzamos el programa normalmente. Voy a poner un momento mis cosas por aquí. Y platiquemos pues de la radio. Historias de la radio en México. Amigos, y yo quiero hacer una aclaración a nuestros amigos de Radio Chinasmi, de que yo tendría que dar una conferencia sobre todo técnica, ser como una especie de ingeniero, y explicar a cuantos que Ya estoy por aquí. Ay, gracias. Las alturas de las antenas, en fin, toda la parte técnica del celular. Eso no debería ser, pero lo voy a repetir. Es una historia paralela, pero el radio ha vivido la historia de México en los últimos 100 años. De hecho, estamos cumpliendo 102 años de la primera transmisión que se hizo en México, que se hizo en la ciudad de Monterrey. La primera transmisión. Y estamos cumpliendo 100 años de la primera transmisión en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Nos ganaron los regios? Sí, nos ganaron. Ellos tuvieron primero una transmisión de radio que nosotros, aquí en la ciudad. Y la primera transmisión que se hizo en la calle de Dolores, ahí en el centro, juntito al eje central, en la calle de Dolores número 5, lo que era el Teatro Ideal. Ahí en el lobby del teatro se instaló un equipo muy grande, ahora vamos a ver las fotos, se instaló un equipo muy grande para transmitir. Y la cobertura de esa primera transmisión era de 50 metros. 50 metros. Entonces se escuchó en Bellas Artes. O sea, la primera transmisión aquí en la Ciudad de México fue del Teatro Ideal al Palacio de Bellas Artes, que son como 50 o 60 metros. Esa fue la primera transmisión de radio. Nadie se imaginaba lo que eso iba a crecer, lo que eso iba a aumentar. Toda la historia que hay alrededor de esto. Quisiera ir un poco dedicar esto. Bien, la primera fotografía, ¿qué tiene que ver con la historia del radio? Es una fotografía técnica, sí, pero ¿qué es necesario mencionar? Yo quise comenzar. Es aquí, ¿verdad? Pasamos la primera ley. Sí, la primera. Ay, gracias. Entonces me voy a El sismo de 1985. aquí. Quizá hay aquí personas que vivieron como yo lo viví el sismo de 1985. Algo que no esperábamos, a pesar de que vivimos en una zona sísmica y que para nosotros son cotidianos los temblores. Nosotros sentimos un temblor que no pasa de 6 grados, por favor, ni nos levantamos de la mano. Así de plano nos levantamos. No está fuerte. Ya cuando escuchamos los rechinidos, ahí sí como que caray, pues no nos levantamos. Pero mientras, ni es fuerte, no pasa nada. Estamos acostumbrados a los temblores. ¿Qué pasa con la gente que viene de fuera? Si no es de la Ciudad de México, o después de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, de una zona sísmica. No, hombre, un temblorcito así de chiquito y sales corriendo. Normalmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llena de turistas el otro día de un temblor. Se llena porque todos se quieren ir de México, porque no saben lo que es un temblor. Pero si nosotros tenemos acostumbrados
Pero a ver quién de nosotros que está aquí se va más o menos, va a pegar un huracán. Yo ya estuve en Cancún, cuando iba a estar en huracán. La gente tan tranquila, como si nada, pone sus tablas en sus ventanas, compra agua, y yo con la ansiedad, con el miedo, es que vino un huracán categoría 4. ¿Qué pasa? Eso se llama resiliencia. Bueno, por supuesto, esa parte de la historia es el psicólogo. Y es resiliencia. Nos adaptamos al miedo y bien. Pero este terremoto, 1985, 19 de septiembre, 7:19 de la mañana. ¿Cómo estaba yo? Ya me había levantado, pero me volví a acostar, estaba viendo el noticiero de hoy mismo con Guillermo Ochoa, cuando empiezo a sentir una vibración. Primero fue una vibración y se me hizo raro porque yo no vivo en una calle con avenida, entonces no pasan camiones grandes. Siento una vibración y en ese momento se queda quieto y empieza el bamboleo, pero un bamboleo muy fuerte. Cuando empiezo a oír el crujir de la casa, ¿sí? Intento levantarme y siento el primer, pero jalón, pero como un latigazo, y me caigo sobre la cama. Entonces me preocupo, ya digo, esto está muy fuerte. Me levanto y cuando ya me levanto viene el otro jalón y me voy de boca. Y justo cuando caigo en el suelo, el aplanado del suelo se fracturó y pasó entre mis brazos. Casi la fractura. No, sí sentí pánico, verdaderamente pánico. Ya no alcanzamos a salir a la calle, tuvimos que soportar en casa el terremoto, pero bueno, ya pasó. Solo se fracturó el aplanado, algunos mosaicos se cayeron, no pasa nada, no pasa mayores. La luz obviamente se fue, ¿sí? Entonces la gente salió de sus casas, se asomaba. ¿Todos bien? Sí, todos bien. Estábamos en la zona norte de la ciudad. Déjame ver qué está pasando, dicen en casa. Pero como no había luz, como no funcionaba la televisión, entonces se me ocurre, oye, está el coche, prende el radio del coche. Y es por lo que yo decidí iniciar con esta fotografía. Porque hay una transmisión que es histórica. Histórica ya en el tiempo, todavía no había computadoras, pero ya en el tiempo de la televisión, en el tiempo de los satélites, ¿sí? En todo ese tiempo, ¿sí? Hubo una transmisión de radio, que fue la que nos informó a todos los mexicanos lo que había pasado. Es una persona que a mí particularmente, bueno, ni me va ni me viene, Jacobo Zabludovsky, pero es un personaje periodista muy connotado, y de pronto él empieza a transmitir por radio desde su coche, y nos empieza a platicar lo que estaba viendo en el centro histórico de la ciudad. Y nosotros estábamos dentro del coche escuchando el radio como hacía muchos no lo escuchábamos. Era el tiempo de las estaciones disqueras, de que nosotros poníamos el radio para oír música. Yo siempre escuchaba Radio Universal, por ejemplo, ¿sí? Ya no le buscaba, era Radio Universal, porque me gusta el rock. Entonces, ahí sí fue escuchar la transmisión por XCW de Jacobo y quedarnos impactados de todo lo que iba platicando. Y recuerdo ese silencio que hizo cuando se paró frente a Televisa, ¿sí? Dice, Televisa está destruido. Dice, y muchos de mis compañeros de años, están allá adentro. Y se le quiebra la voz a Jacobo Zabludovsky. Y todos nos estremecimos. Ya después, como a la 1 p.m, empezaron a regresar la electricidad en algunas zonas, y TV Azteca, bueno, en ese tiempo Univisión fue quien transmitió, y pasaban con los helicópteros, y vimos la destrucción de la ciudad, el centro de la ciudad. Pero yo nunca voy a olvidar que yo recurrí al radio otra vez. ¿Para qué? Para poderme enterar de la tragedia que estábamos viviendo. Eso jamás lo voy a olvidar. Cómo nos encerramos en el coche a oír a Jacobo Zabludovsky. 2017 volvemos a tener otro sismo muy fuerte. Y ahí sí, cada vez que yo tengo la oportunidad en alguna plática, hago la mención de que fueron los jóvenes
Fueron los jóvenes los que nos dieron una lección de veras de civismo, ¿sí? Por medio de redes sociales, ahí fueron las redes sociales, y circulaban miles de mensajes pidiendo ayuda, ofreciendo ayuda, formando centros de acopio. Fueron los jóvenes que se movilizaron. Tanto en el sismo de 85, la sociedad civil rebasó al gobierno, como en el 17, la sociedad civil rebasó al gobierno. No pudieron. En mi generación, en el 85, lo hicimos nosotros. Y me tocó con la licenciada Doris andar en los albergues, presentábamos obras de teatro, estábamos con los damnificados, estuvimos mucho tiempo apoyando, sin cobrar un solo centavo. No nos interesaba. Ni nos lo ofrecieron ni lo pedimos. Era voluntariado. Pero en el 17 fueron los jóvenes, con sus redes sociales, que luego a veces criticamos, y que sí hay cosas que criticar, pero en los momentos de emergencia, caray, mis respetos, y para si alguno de ustedes estuvo en ese trance hace 6 años, mis respetos para ustedes, muchachos, porque ustedes son los que lograron integrarse, unirse y sacar de la desgracia o ayudar a minorar la desgracia de la Ciudad de México. Gracias por hacerlo, de veras mi reconocimiento. Pero bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Bien, vámonos entonces un poquito a la historia ya de lo que es la radio. Esta parte técnica la voy a explicar muy rápido, ¿sí? No nos vamos a atorar mucho. Jacques Clerc Maxwell, él formuló la teoría de las ondas electromagnéticas en 1879. Era una teoría, no se confirmaba. Lo que sí se descubre es que las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad de la luz. Eso es algo muy interesante por lo que voy a platicar después. Viajan a la misma velocidad de la luz. Ahí van las ondas electromagnéticas. El sonido, lo que yo estoy hablando, tiene una velocidad de 340 metros por segundo. De hecho, yo estoy hablando y ustedes me escuchan fracciones de segundo después. La velocidad de la luz es tremenda. Le puede dar 7 vueltas y media al planeta en un segundo. Y a esa misma velocidad viajan las ondas electromagnéticas. Ahorita les voy a decir por qué tan importante. Seguimos, por favor. Hertz confirma la teoría de Maxwell y logra detectar y reproducir las ondas electromagnéticas. ¿Qué estamos haciendo con esto? Anteriormente la comunicación era alámbrica, era el telégrafo. Entonces el telégrafo tenía un pequeño generador eléctrico y mandaba corriente eléctrica por un cable, y lo que yo hacía mediante una palanca era interrumpir, ¿sí?, el fluido eléctrico, lo que provocaba el famoso bip que se escuchaba del otro lado, o ese como tecleo, ta, 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 y era como se comunicaban. Fue un avance magnífico. En México nos llegó a tiempo. Es más, tuvimos telégrafo. La batalla de Puebla, la del 5 de mayo, se reportaba por telégrafo a la Ciudad de México y llegaba al Palacio, a lo que es el Munal ahora, frente al Palacio de Minería, que fue Hospital de San Andrés y después fue Palacio de Comunicaciones. Ahí llegaba la línea desde Puebla. Ignacio Zaragoza enviaba telegramas, ahí lo recibían y salía un mensajero y se iba corriendo hasta Palacio Nacional, donde lo estaba esperando Juárez, y le entregaba el telegrama. Y es como se iban enterando cómo iba la batalla. Esa famosa frase de las armas mexicanas se han cubierto de gloria fue un telegrama, ¿sí? Pero lo que es curioso es que afuera de lo que es minería, les digo, donde está ahorita el Caballito, allá afuera estaba lleno de gente. Entonces llegaba la noticia, se la entregaban al mensajero, pero salía una persona al balcón y le decía a la gente: la batalla ya comenzó, están avanzando los franceses. O sea que primero se enteraba el pueblo que el presidente. Así de plano, porque el presidente, hasta que llegaban a Palacio, se enteraba. Se enteraba primero el pueblo. Así, era como se hacía la comunicación. Bueno, entonces, lo que hace Hertz, ¿sí?, es descubrir y confirmar que estas ondas electromagnéticas no necesitan cable,
sino que viajan en la atmósfera. Aquí ahorita en medio de nosotros hay miles de ondas hertzianas y nosotros no las vemos ni nos afecta, pero si yo enciendo ahorita un aparato de radio, va a empezar a sonar y se va a oír una estación. Quiere decir que aquí están en medio de todos nosotros, pero no las escuchamos, ¿sí? Debido a la velocidad a la que viajan. Entonces todo esto lo confirma Hertz, de ahí que su nombre se utiliza como medida de las ondas electromagnéticas. La siguiente, Doris, por favor. Nikola Tesla demuestra en el 94 una transmisión de radio en público. La que sigue, el 14 de mayo del 95, Marconi construye el primer sistema de radio y realiza en 1901 la primera transmisión de señales. Las señales que utiliza es por medio de interrupción de ondas electromagnéticas. Hagan de cuenta como un telegrama o un telégrafo, pero sin hilo, simplemente en el aire. Va sin hilo por completo y el primero que lo hace es Guillermo Marconi. La que sigue, Julio Cervera, esto es en España, logra transmitir la voz humana en algunas ciudades de España en 1902 y patenta su aparato a otros países como Alemania e Inglaterra. Lo que logra es que estas ondas electromagnéticas que se están moviendo se distorsionan con la voz. Lo que yo estoy hablando ahorita en este micrófono es una distorsión auditiva y al momento de que ustedes lo reciben con su oído o por medio de este aparato, vuelve a acomodar el sonido que yo estoy distorsionando. En sí, ahorita estas ondas de sonido se están moviendo así y las detecta la bocina y la bocina las acomoda y las amplifica y por eso ustedes me pueden escuchar. Esto lo hace por primera vez en España Julio Cervera, por lo tanto puede transmitir la voz, ¿sí? Es un efecto muy curioso. Pasamos a la siguiente, por favor. Vean cómo se distorsionan las ondas. No me han escuchado. Ok. Bueno, ya cuando comienza a transmitirse estas ondas electromagnéticas y que ya no se necesita hilo, pero todavía el sistema era mediante sonido telegráfico, ¿sí? Con Cervera era a muy corta distancia, pero a grandes distancias se utilizaba como si fuera un telégrafo. Así se escuchaba, pero ya no había hilos. Y la clave que se utilizaba era la clave Morse, ¿sí? Esta clave que es internacional. Déjenme decirles que curiosamente, ¿sí? La clave de auxilio son 3 puntos cortos, 3 largos, 3 cortos. Esto es, se escucharía algo así. Algo así se escucharía, es una señal de auxilio. Bueno, pues la primera vez que se utilizó una señal de auxilio a grandes distancias por medio de radio, nótense, señal de auxilio, por medio del radio, ¿sí? Fue en 1914 en el Atlántico Norte con el hundimiento del Titanic. Precisamente ahí es donde se escucha por primera vez una señal de auxilio por radio, ¿sí? Y fue en el hundimiento del Titanic. Y ustedes recordarán esas escenas donde está el operador de radio y le están diciendo que se comunique y está apretando esa palanquita y otros barcos lo están detectando y está pidiendo auxilio. Fue la primera vez. Pero bueno, ¿tenemos problemas con las imágenes, Lick? Sí, no escuché bien. Ok. Es que yo quería una imagen del Titanic, pero no esa, licenciada. Es que le pedí a la licenciada, quiero una imagen del Titanic cuando hable del Titanic. Licenciada, otra imagen del Titanic, por favor. ¿Sí? Esta es otra señal de auxilio. Bueno, ok.
Gracias, licenciada, gracias. Bien, estos eran los equipos que se utilizaban. Este es el equipo de radiotransmisión del Titanic, precisamente. Y les digo, es la primera señal de auxilio que se utiliza. Vamos a la siguiente, Doris. Bueno, ahora tenemos la Revolución Mexicana, se utilizó el telégrafo normal, hay telegramas famosos, es el telegrama cuando Villa se pelea con Carranza y Ángeles también se pelea con Carranza. Las comunicaciones que se hacían en el tiempo de la Revolución, todas fueron por telégrafo, o sea, mediante hilos. Y si ustedes querían boicotear o sabotear a alguien, le cortaban los hilos del telégrafo y ya no se podía comunicar. ¿Cuándo llega el radio sin hilos a México? Precisamente durante el gobierno de Álvaro Obregón, que gobierna de 1820 a 1824. Dice, en 1821 llega la radiodifusión a México, aunque se empezaron a realizar pruebas experimentales desde el 19, pero en el 21 llega la primera transmisión a nuestro país. Estamos en 2023, tenemos 102 años, o sea, quizá todavía haya gente viva, ¿sí? Tenemos ancianitos de más de 100 años, que ellos nacieron cuando todavía ni siquiera el radio existía, así de plano. Pero ahorita yo quiero comentarles algo. Pasamos a la siguiente, Doris. Estas son las ciudades que se afirman que fueron los primeros lugares donde se transmitió. Córdoba, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y por medio de Constantino de Tarnava, pero realmente fue en Monterrey donde por primera vez se hizo una transmisión de radio. Posteriormente sería Córdoba y luego la Ciudad de México. Pasamos a la siguiente, Doris. Bien, este es el local que les decía, el Teatro Ideal, y la transmisión fue una transmisión con únicamente 20 watts de potencia, muy poquita potencia, ¿sí? Y fue Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández, y era un aparato como el que ustedes ven abajo a la derecha. Era impresionante, las cajas, o sea, todo el aparato era impresionante. Fue el primer aparato de radio que hubo en México. Imagínense la infraestructura. Ahorita lo que tenemos son cosas minúsculas comparado a toda esa tecnología, ¿sí? De aquellos años, de hace 100 años. ¿Avanzamos, Doris? Bien. Álvaro Obregón. No vamos a meternos en asuntos de la revolución, nada por el estilo, pero sí mencionar que con Álvaro Obregón, les digo, empieza a desaparecer el telégrafo, empieza a suplirse por la radio, le da mucho auge a la radio, ese cuatrienio de Álvaro Obregón. Tan es así que me llama la atención la fotografía que ustedes están viendo. Nos regresamos poquito atrás, Doris. Ahí está. El Buen Tono era una compañía cigarrera. Entonces, ellos tienen una de las primeras estaciones de radio que hay en México, la XEB. Fue fundada por los dueños del Buen Tono. Hasta el día de hoy, estamos hablando de septiembre de 1923. La XEB sigue transmitiendo hasta el día de hoy. Esta compañía o esta estación de radio va a cumplir 100 años el próximo mes. 100 años de la XEB todavía siguen transmitiendo. Y bueno, yo quisiera que vieran ustedes esa fotografía que es muy curiosa, porque arriba dice El Buen Tono, fume usted radio. Salieron cigarrillos marca radio, había bebidas marca radio, o sea, la palabra clave era radio, y el adorno, vean la novedad, las damas que utilizaban en la cabeza eran antenas de radio, era como adorno, era la novedad en la Ciudad de México, la novedad, utilizar el radio para todo era radio. Pero ahora, las empresas
se dedicaban a vender radios. O sea, el Buen Tono, aparte de ser cigarrera, se dedicó a vender radios. Entonces había que hacerle promoción a los radios para que la gente los comprara. Ahí me llama la atención algunos radios que nos trajo nuestro amigo, donde vamos a poder ver un poquito de esa tecnología de hace años. Pasamos a la siguiente, Doris. Y tenemos ya el cuatrienio de Plutarco Elías Calles, 1925-1928. Bueno, Álvaro Obregón fue el que visualizó el gran poder que tenía la radio. Y mientras más radios hubiera en las casas, había manera de comunicarse con el pueblo. Ya no necesitaban los grandes mítines, sino solamente meterse en una cabina, agarrar un micrófono y transmitir. Había que difundir el radio. Tan es así que la primera transmisión, por así decirlo, oficial de radio, o sea, ya se hacían transmisiones, se ponía música. El primer cantante que canta en el radio fue un sacerdote, José Mujica, ¿sí? Que fue muy conocido en aquellos años, era un tenor, pero era sacerdote, y él fue el primero que cantó en el radio, ahí en La Ideal, precisamente, en esa primera transmisión. Y la primera transmisión oficial que se hizo en México por radio fue la toma de posesión de Plutarco Elías Calles. Fue la primera vez que se transmitió un acto oficial o un acto de gobierno, e incluso el mismo partido político que después sería el PRI, el mismo partido político fundaría su propia estación de radio para poderse comunicar con todos sus agremiados, pues, o los afiliados al partido político, que en ese tiempo era el Partido Nacional Revolucionario. Pasamos a la siguiente, Doris. Y tenemos la fundación de esta estación, XCW, la voz de la América Latina desde México, el 18 de septiembre de 1830, a iniciativa de Raúl Azcárraga, ¿sí? Que es el pionero de toda esa familia, de los Azcárraga. Raúl Azcárraga funda, pero funda la XCW con la idea, o sea, él a lo que se dedicaba era vender radios. Él importaba los radios de Estados Unidos y ahora yo te vendo un radio, pero ahora yo te transmito algo para que tú estés contento en tu casa con un radio. Entonces es donde funda la XCW. Cabe mencionar que un año antes, 1829, se hace un Congreso Mundial de Radio. Se hace un Congreso Mundial en Washington, donde a México nos asignan como clave de las estaciones de radios la letra X y la letra E. Todas nuestras estaciones tienen que tener estas dos letras, XC, XCX, XCW, XCKQ, XCB, todas tienen que tener la X y la E, porque es una clave mundial que nos otorgaron, y así son todas nuestras estaciones de radio. Bien, la que sigue, Doris. Ok, tenemos la W. Bueno, a partir de ese momento, amigos, a partir de que se crea la XCW, ahí es donde yo ya quiero detenerme un poquito. Y quiero yo compartirles algo personal. No vengo yo aquí a hablar de mi vida, no tendría caso, pero es que yo viví mucho de esto. Yo soy de un pueblo muy pequeño, un pueblo que se llama Cotija, en el estado de Michoacán. Mi pueblo ya está muy pegado a Jalisco, sí, pero somos Michoacán. Entonces, en mi pueblo no había televisiones, o las que había la tenían los ricos. Es un pueblo, les digo, muy pequeño. Y yo recuerdo cuando de la mano me llevaba mi mamá, estamos hablando de 67, 68, yo estaba muy chiquillo, muy chiquillo. Y yo crezco oyendo el radio. Yo no veía una televisión hasta que venimos a vivir a Ciudad de México, conocí una televisión. Yo no sabía lo que era una televisión y mi mamá siempre tenía prendido el radio. Y la XEW, la XCB, se escuchaba en todo el país. De hecho, ese lema de la XCW en toda América Latina es cierto. Se escuchaba hasta la Antártida, la XCW.
Era una potencia enorme que tenía la XCW. Bueno, yo me empecé a familiarizar con las voces. Y aquí va este comentario para mis compañeras de Radio Xenazli. ¿Por qué? Porque la radio, lo principal de la radio es la voz. Y se los digo ahora como psicólogo que soy. Nosotros tenemos 5 sensoperceptores, que son los llamados 5 sentidos. Y tenemos algo que se llama memoria emocional. Y todo lo que entra por nuestros sentidos, gusto, oída, vista, tacto, olfato, todo se queda grabado en nuestra memoria emocional. Entonces yo recuerdo la casa de pueblo, que mi casa era de teja, ¿sí? Las paredes de adobe. Yo recuerdo a mi abuela, recuerdo a mi madre cosiendo en ropa y siempre con su radio prendido. Y yo escuchaba a este hombre, a Pepe Ruiz Vélez, una de las grandes voces de la radio en México. Pepe Ruiz Vélez, pasamos a la siguiente y empiezan a surgir las grandes voces. Por ejemplo, Ramiro Gamboa, que muchos lo conocieron como el tío Gamboín. Y perdón, yo se los digo, las personas aquí mayores, si no fueron sobrinos del tío Gamboín, yo no sé qué hacen aquí, ¿eh? Yo sí fui sobrino del tío Gamboín, ¿sí? Yo le escribí mi cartita al tío Gamboín y me hizo su sobrino. Así es que se los puedo presumir. Ustedes a lo mejor no se lo perdieron. Pero bueno, don Ramiro Gamboa, que después haría pareja con Javier López Chabelo, que recién acaba de fallecer, pero después lo conocimos como el tío Gamboín. Era una de las grandes voces de la XCW, hacía presentaciones de artistas, hacía noticieros, Ramiro Gamboa, y Ramiro Gamboa tuvo la suerte de tener la credencial número 1 como locutor en México, entregada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Cuando se legisló ya la radio y televisión en México, a él le dieron la credencial número 1. Fue el primer locutor de México oficialmente reconocido, el tío Gamboín precisamente. Pasamos a la siguiente, Doris. Esta voz, perdón, pero es inconfundible, la voz de don Paco Malgesto y ese famoso oiga usted, esa famosa frase del oiga usted de Paco Malgesto. Déjenme platicarles, amigos, la gente vivía alrededor del radio. Ustedes ahorita entren a una casa, hace muchos años, la parte principal de la casa era un altar y poníamos ahí al santo de devoción, a la Virgen, el crucifijo, siempre está en la parte como que central, pero eso se fue perdiendo y ahora se pone en un rinconcito. ¿Qué aparece hoy en nuestras casas normalmente? Y analícenlo, la televisión. La parte principal de una sala es la televisión, es lo primero que voy a colocar y los sillones están alrededor de la televisión. ¿En qué lo convierte? En el objeto más preciado de nuestra casa, la televisión. Antes era el radio, era el lugar que ocupaba el sitio de lujo en una casa. Se ponía el radio, que eran aparatos muy grandes, y alrededor poníamos las sillas o los sillones para sentarnos a escuchar radio. Pero el radio empezó a llegar a todas partes. Al principio en la W pusieron antenas y desde ahí transmitían, pero después se movieron de lugar y podían transmitir mediante camiones que sacaban una antena y transmitían las peleas de box, transmitían las corridas de toros. Recuerden que tenemos toda una cultura, yo no la comparto, mis respetos para quien le gusta, yo particularmente no la comparto, pero sé que es una tradición de mucho tiempo en México. Entonces, Paco Malgesto, él trabajaba como técnico, ¿sí? Ahí en la XCW, trabajaba como técnico y tenían que transmitir las corridas de toros. Ir a los toros no era cualquier cosa, sobre todo hay zonas de preferencia donde se sentaban diputados, senadores, gente del medio del espectáculo. Ahí veíamos a María Félix, Agustín Lara, Pedro Vargas, la gente muy conocida estaban ahí en los tendidos de la Plaza de Toros. En una ocasión, en una corrida, no sé quién iba a torear,
Paco Malgesto era técnico únicamente, y quien iba a transmitir la corrida era don Pepe Alameda, que era la voz tradicional de las corridas de toros. Hay un congestionamiento ahí en Insurgentes, fíjense, en los 40 ya había congestionamientos, ahora imagínense ahorita cómo estamos, y no puede llegar don Pepe Alameda a la transmisión, ¿sí? Y ya va a comenzar la corrida, va a comenzar y no hay quien transmita. Y en ese momento, ¿sí? Dicen, tenemos que entrar al aire, pero ¿quién habla? No tenemos quien hable. Y llaman a Paco Malgesto, que era muy jovencito, y le dicen, tú abres la transmisión, pero es que tú la abres. Y le pasan el micrófono y dicen al aire, y empieza a platicar y a decir, estamos en la Plaza de Toros, y tenemos una extraordinaria corrida, y tenemos a tales matadores, y a tales rejoneadores, y empieza a hablar, y en eso, los que saben de toros saben que mientras hay lluvia, no se puede torear, empieza a llover, ¿sí? Y Pepe Alameda no llega a la transmisión, y él está improvisando, y empieza a llover, y dice, bueno, vemos una ligera lluvia que ha comenzado, sabemos que no podemos empezar, los toros están allá en los toriles, y empieza a hablar de términos de tauromaquia, y se le está acabando qué decir, cuando agarra y dice, y vemos que en este momento entra a la Plaza de Toros una hermosa chica, una hermosa señorita, que va con un precioso vestido rojo entallado. Acuérdense los vestidos que se usaban en ese tiempo, que las damitas usaban unas cinturas, pero pequeñísimas, y los vestidos eran muy entallados y largos, y con escote, ¿sí? Entonces, imagínense cuando él ve a esa mujer entrar vestida de rojo, con un vestido entallado, y de pronto dice, pero vemos que se está mojando, ¿sí? Y no se ha tapado ni trae paraguas. Pero bueno, en la corrida de hoy tendremos 6 toros de tal hacienda, no sé qué, y de pronto, ¿saben qué? Que estamos viendo que como se está mojando la señorita de rojo, el vestido se le está encogiendo, ¿sí? Se empieza a encoger el vestido. Pero bueno, tenemos hoy como primer matador, y va a pasar fulanito, perenganito. Oiga usted, es que estamos viendo cómo se le encoge el vestido a la señorita de rojo, ¿sí? Y la gente que estaba escuchando, pues todos imaginándose lo que estaba viendo Paco Malgesto. Gracias, ¿me lo destapas, Luisito, por favor? Gracias. Qué amable, gracias. Todos imaginándose, y él sigue con la transmisión, y al final llega Pepe Alameda corriendo, toma los micrófonos, para la lluvia, y comienza la corrida de toros, y la XCW empieza a llenarse de llamadas telefónicas, diciendo, ¿qué pasó con la señorita del vestido rojo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Esta señorita nunca existió. Fue una ocurrencia de Paco Malgesto para mantener al público entretenido. Jamás existió la señorita del vestido rojo. Y con eso, aunque no hizo pruebas, no hizo examen, le dieron su credencial como locutor a don Paco Malgesto, que fue la número 7. La número 1 era de Ramiro Gamboa, la número 7 fue la de este señor Paco Malgesto. Entonces, vean ustedes la capacidad de improvisación, cómo se le ocurrió a él este truco, y tuvo a la gente entusiasmada imaginándose, quién sabe qué tantas cosas se imaginaría, ¿sí? Pensando en una señorita con un vestido rojo que se iba encogiendo y encogiendo y encogiendo. Son de esos detalles que hace la gente de la radio. Pasamos a la siguiente, por favor, Doris. Él es don Pepe Alameda, que era quien transmitía las corridas de toros, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y bueno, yo me quiero detener aquí, sobre todo por este rictus, ¿sí? De el mago Septién, que no tiene mucho que falleció el mago Septién. ¿Y por qué le decían el mago Septién? Bueno, resulta que se transmitía el béisbol, se transmitía el box, se transmitía el fútbol, varios deportes se transmitían, y el mago era, porque el béisbol es el único deporte
que se puede anotar todo el partido, todo el partido en una sola hoja. Ahí está anotado el orden de los bateadores, cómo bateó, todo, o sea, todo viene en una sola hoja, la historia de todo un partido. Bueno, pues de pronto anunciaba la XCW que el Mago Septién había sido enviado, ¿sí?, a Nueva York e iba a transmitir la Serie Mundial de los Yankees de Nueva York contra los Orioles de Baltimore. No sé si jugaron, pero los digo más o menos, me imagino. Y estaba el Mago Septién transmitiendo desde el Yankee Stadium, ¿sí? Y ahora vamos con micrófonos de la XCW hasta Nueva York, hasta el Yankee Stadium, y de pronto se escuchaba y el ruido de la gente, la multitud, y se escuchaba la voz del Mago: pues aquí estamos, en esta Serie Mundial, que no sé qué, y empezaba él a narrar, y realmente lo que tenía a un lado era un disco con sonidos de público, y él le subía o le bajaba el volumen. Pero aparte, por telegrama, le llegaba a él la hoja con todo el resultado del partido. Él ya la tenía aquí, y él estaba encerrado en una cabina, ¿sí? Se encerraba en una cabina en la W, y él tenía solito el tocadiscos, y tenía la hoja enfrente, donde él ya tenía el resultado del partido, quién había bateado, quién había dado de hit, cuántos ponches hubo, todo lo tenía, y él empezaba, y vemos que pasa el bateador a la primera base, sí, porque fue base por bolas, y vemos donde está calentando el siguiente bateador, no sé, el que sea, vemos que se acerca al plato de bateo, y lanza, y es una bola de strike, que no sé qué, y él empezaba a narrar, y de pronto, con un lápiz, ¿sí?, agarraba y hacía esto, golpeaba el micrófono, y pega un batazo de hit que se va por el jardín central, etcétera. Le subía el volumen al disco, ¿sí?, y se oía toda la gente, y él narrando así, porque hacía magia con su voz. Era tanto el entusiasmo. Les digo, por eso nos encantó esa foto. ¿Por qué? Porque ahí está narrando sin estar enfrente de nadie. No hay nadie. Y vean con qué pasión decía las cosas. Con qué convencimiento. Yo les juro que él sí lo veía, ¿eh? Yo siento que él se estaba viendo el partido aquí, pero lo estaba viendo y estaba emocionado con el partido. Esa es la magia del radio, ¿sí? Eso es lo que puede lograr la voz, eso es lo que puede lograr la pasión, hacer efectos como este. Por eso dije, vale la pena mencionar a estas grandes voces del radio en México. Pasamos a la siguiente, por favor. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas crea la primera ley, ¿sí?, para el radio en México, la primera ley. Fíjense que la Constitución del 17, que realmente, bueno, no me voy a entrar en otras partes de la historia, la Constitución del 17 son reformas a la Constitución del 57. Bien, la del 17 dice que las aguas y tierras en nuestro territorio nos pertenecen, ¿sí? Pero no habla del aire. Y la primera vez que se habla del aire es con Lázaro Cárdenas, que ordena que se reforme la Constitución para decir que, o sea, hablar de nuestro espacio aéreo, porque ahora resulta que las ondas hertzianas que están aquí forman parte del espacio aéreo. No solamente es el agua y la tierra, sino esto que no puedo tocar, esto le pertenece a México, es nuestro. Entonces el primero que crea una ley que incluye el espacio aéreo es Lázaro Cárdenas. Pero con esto, hagan de cuenta ustedes, saben que hay autopistas, que hay carretera libre, pero hay autopistas de cuota. Entonces Lázaro Cárdenas con esto dice: a ver, señores de la radio, ustedes ya están transmitiendo a todas partes y están utilizando el espacio aéreo mexicano. Por lo tanto, tienen que pagar impuestos al gobierno. Y es cuando las empresas de radio comienzan a pagar impuestos. ¿De dónde salen estos impuestos? De los comerciales que están transmitiendo, se estaban enriqueciendo y al gobierno no le llegaba nada. Entonces el primero que hace una ley es precisamente Lázaro Cárdenas para poder legislar a las estaciones de radio que estaban creciendo y creciendo y creciendo. La siguiente, por favor, Doris. Bien, dentro de los hechos históricos
el 18 de marzo de 1836, se decreta la expropiación petrolera en México. ¿Cómo se enteró México de que habíamos recuperado nuestro petróleo, de que se le habían entregado concesiones a las empresas extranjeras por 99 años, que las habían entregado Porfirio Díaz, y que de pronto alguien, Lázaro Cárdenas, es el que logra expropiarlas, quitárselas a los extranjeros, y que esto nos puso en una situación de guerra? Cuando el 18 de marzo del 36 anuncia Lázaro Cárdenas la expropiación, inmediatamente tropas norteamericanas fueron alistadas en toda nuestra frontera para tomar nuestros pozos petroleros. Ellos iban a invadirnos y a tomar nuestros pozos petroleros, ¿sí? Y la orden de Lázaro Cárdenas fue: primer soldado que ingrese a territorio mexicano, que sea de origen norteamericano, e incendiamos toda la zona petrolera. O sea, incendiamos Tamaulipas e incendiamos Veracruz, pero no les vamos a dejar nuestro petróleo. Ese era el general Lázaro Cárdenas. Bueno, ¿cómo se enteró de todo esto México? Por medio del radio. Y la gente estaba pegada al radio porque ya había noticieros y todavía no había repeticiones. Entonces todo era en vivo, y en vivo se transmitió, ¿sí?, desde Palacio Nacional, la expropiación petrolera. Pero pocos años después se transmitiría otra gran noticia que México esperábamos, pero que sí nos impactó mucho, que la hace don Manuel Ávila Camacho, cuando México le declara la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Esto es, México ingresa a la Segunda Guerra Mundial, y la declaración de guerra se hace por radio. Se hace en la cámara, pero había micrófonos de radio y se transmitió a todo el país. Y de pronto le anuncian a todo México que México está en guerra. México está en guerra, ¿sí? Yo sé, de pronto nos parecía la guerra muy lejana, sumamente lejana, allá en Europa, pero teníamos ya submarinos, habían hundido nuestros barcos, teníamos más de 20,000 mexicanos que traían uniforme americano y que estaban peleando en Francia, que estaban peleando en Italia, y enviamos al Escuadrón 201 de nuestra Fuerza Aérea a pelear a Japón. Aquí en la Ciudad de México se hicieron apagones para prevenir ataques o bombardeos, porque así como Japón bombardeó Pearl Harbor, esperaban que Japón bombardeara la costa oeste de Estados Unidos. Pero como ellos estaban muy protegidos, dijeron: a lo mejor empiezan por bombardear México. Y teníamos miedo de un bombardeo. Y entonces se hacen apagones, se hacen simulacros de bombardeo, se apagaba la luz de toda la ciudad y sacaban reflectores buscando aviones. Eran simulacros nada más. Pero somos mexicanos, amigos. Somos mexicanos, y de pronto se nos ocurre una canción. Mientras teníamos la psicosis de guerra, mientras estaban acabando allá en Europa, nosotros diciendo con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Y surge esa canción que años después volvería a poner de moda Yuri, ¿sí? Y pues esa canción surgió precisamente cuando los apagones de los simulacros de bombardeo a la Ciudad de México, y que de todo, de las noticias de la Segunda Guerra Mundial, todo se transmitía por radio, todo, absolutamente, el pueblo se enteraba de todo por medio del radio. Pasamos a la siguiente, Doris. Bueno, este es genial, Orson Welles, uno de los señores del terror, y aquí no es de México, pero yo sí quiero platicar. Cuando Orson Welles, en los Estados Unidos, hace una radionovela, la radionovela basada en la novela La Guerra de los Mundos. Entonces está transmitiéndose por radio y tiene cobertura en todo Estados Unidos, pero no anuncian que va a ser una radionovela. Y la radionovela, el texto, el guión decía más o menos así. O sea, terminaba el último comercial y de pronto decía: interrumpimos la transmisión de nuestro programa porque nos están informando que naves extrañas
están avanzando por los cielos de Nueva York y los cielos de Washington, ¿sí? Y la gente, ¿qué? Y sigue la radionovela, ¿sí? Y ahorita nos están avisando por teléfono, están bajando estas naves en el territorio de Texas y están bajando en Cincinnati y están saliendo seres que nos empiezan a invadir y empiezan a narrar todo esto y nadie les avisó que era una radionovela y el pueblo norteamericano estaba apanicado y ahora sí empezaron a hablar a la policía. Es que en mi granja yo ya vi un extraterrestre, es que a la vuelta de mi casa vi un venusino y formaron una noche de terror en todo Estados Unidos y era un capítulo de una radionovela, ¿sí? Que por cierto, si ustedes han leído la novela, busquen el último capítulo, las últimas 2 hojas, y cuando los extraterrestres ya invadieron, ya quedan muy pocos sobrevivientes en la Tierra, quien salva a la humanidad son los virus. Los extraterrestres empiezan a caer muertos y los virus acaban con los extraterrestres, según la novela. Que mejor que me pidieron que yo platicara sobre la pandemia y la historia de las pandemias en el mundo, y les digo, sí, ahorita un virus nos está afectando, pero no siempre los virus son malos. Muchas veces nos han ayudado los virus, ¿sí? Y han destruido a otros virus, no extraterrestres, no, es parte de la novela, pero a otros virus que nos hacen daño. Entonces, el problema es que este virus se las salió de control y vean todo lo que ocasionó, apenas estamos saliendo de la pandemia. Pero bueno, yo quería mencionar esta anécdota de Estados Unidos de lo que provocó una radionovela, porque ahora quiero platicarles de eso. Pasamos a lo siguiente. Esta es muy buena. Perdón, esta sí la tenía que tocar, la tenía que mencionar. Perdón por los jovencitos que tengo aquí. No voy a decir palabras altisonantes, pero yo sé que los adultos me van a entender. 1970 creo, 71, se hace un gran concierto en México, copiando el concierto de Woodstock, el concierto de Monterrey, ¿sí? Se organiza el concierto Rock y Ruedas de Avándaro. Entonces ellos esperaban aproximadamente 5,000 personas en Avándaro y de pronto llegaron más de 50,000 personas. Se desbordó la gente iba caminando, iba por las carreteras, arriba de los camiones, ¿sí? Para juntarse en Avándaro. Fueron 24 horas en Avándaro. Yo estaba muy chico, me acuerdo de la transmisión del concierto de Avándaro en Núcleo Radio 1000. Bueno, todavía no era Núcleo, pero era una estación de Radio 1000, donde se estaba transmitiendo el concierto de Avándaro. Y uno de los grupos que estaba tocando ahí en Avándaro, cuando pasaban los helicópteros, porque estaban impresionados de la cantidad de gente, y pasaba la policía, empezaron a gritar los jóvenes, ta, 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 pero como mentada de madre, no la quiero decir, porque hay pequeñitos, ta, 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 todos gritando, ¿sí? Y el grupo de rock empezó a seguirles la tonada, y en los micrófonos empezaron igual a mentarle la madre al helicóptero, y en ese momento se cortó la transmisión, y no pudimos escuchar el concierto de Avándaro. ¿Por qué? Porque vieron el poder que tenían los jóvenes, y sobre todo vieron el riesgo del radio. Por medio del radio estaban lanzando un mensaje tremendo, ¿sí? Y le estaban mentando la madre a la policía. Era el tiempo de Luis Echeverría Álvarez, precisamente. Por eso quise tomar, o que le pedí a la Lindoris que pusiera esa foto, porque les digo, ahí se cortó, porque quiero hablar de la censura en el radio. Bien, me regreso un poquito. El radio es la voz, así como la XW, la voz de América Latina desde México, es la voz, amigos. Entonces, tenemos voces inolvidables en el radio, voces inolvidables que de veras nos emocionaban. Las radionovelas nos emocionaban, ahorita voy a platicar de algunas de ellas, pero tenemos, por ejemplo, este señor, Javier Solís. Era el tiempo de Jorge Negrete, perdón, pero era un tipo, Jorge Negrete, alto, era bien parecido, Jorge Negrete, sí, había sido militar, sí, y bueno, pues era como que el digno marido de la doña, por eso se casaron. La imagen de Jorge era impactante. Pedro Infante no tenía esa personalidad, ¿sí? Pero también era muy atractivo porque era muy simpático y carismático.
una de las voces que más emocionó a la gente fue la voz de este hombre, Javier Solís. Y si nosotros nos ponemos a escuchar sus canciones, cuando cantaba en la XCB o en diferentes estaciones de radio, qué voz del señor Solís, ¿eh? Qué voz del señor, ¿sí? El problema fue cuando la gente lo conoció. Era muy chaparrito y mucha gente se desilusionó de él porque esperaban un hombrazo de 1.90 fornido por el vocerón que tenía, y cuando lo ven que medía 1.62, 1.63, bajito de estatura, pues no era así como que guapo el hombre. Fue una desilusión para mucha gente. Fíjense, la gente se enamoró de su voz, no de él, a diferencia de otros, ¿sí? Se enamoró de la voz de Javier Solís. ¿Y por qué les digo que quería yo comentar algunas cosas de mi vida? Porque mi madre fue una de las enamoradas de Javier Solís. Mi madre estaba enamorada de Javier Solís hasta el día que lo vio, que fue al radio, sí, al estudio Azul y Oro, y lo vio cantar y dice, ese es Javier Solís. La desilusión, pobre de mi madre, ¿sí? Se desilusionó, pero seguimos reconociendo la gran voz de don Javier. Otro gran personaje que surge, Agustín Lara. Agustín Lara también tenía su hora para tocar en la W. ¿Cuántas canciones de Agustín Lara? Que en su tiempo existía realmente la Liga de la Decencia, ¿sí? Y fue censurado muchas veces, fue censurada sus canciones. ¿Cómo está eso de que él tocando al piano y diciendo, vende caro tu amor, aventurera? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es posible? Censura inmediatamente y le prohibían los programas a Agustín Lara. Que ahorita eso nos da risa comparado al reggaetón, eso nos da risa de plano. Lo que cantaba, canciones preciosas, sí, la verdad, escuchar al maestro Lara es un deleite, sí. Y el hablar de una aventurera, si entendemos el contexto de la historia, la verdad que son bellísimas canciones dedicadas a la mujer. ¿Sí? Pasamos a otra, por favor. Esta anécdota, esta sí no me la podía yo perder, porque pocos conocen esta anécdota. Porque se hacían programas de aficionados en el radio. La gente iba, cantaba, etcétera, y la gente votaba por medio del teléfono, ¿sí? Ellos son de la colonia Vallejo, ahí pegado a Peralvillo, y ahí es la Sonora Santanera. Ellos se juntaban en el patio de uno de ellos y ahí practicaban y ahí tocaban. Y los conocía el barrio. Entonces se inscriben en un programa de aficionados en el radio y toda la gente de la colonia se pone de acuerdo para hablar por teléfono y votar por la Sonora Santanera, ¿sí? Se presentan en el radio y ¿saben con cuál canción se presentó? Con La Boa. La Boa, ta, 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 ta. Bueno, esa fue la canción que presentaron y de pronto toda la colonia Vallejo, la Gómez Farías, toda esa zona, empezaron todos, pero todos, en los teléfonos públicos, hacían fila para estar votando por la Sonora Santanera y los elevaron. Por eso ellos fueron tan agradecidos con el pueblo, porque decían, a nosotros sí nos hizo el pueblo, así directamente. El pueblo fue el que nos lanzó. Ahorita hay como 8 Sonoras Santaneras, no sé cuántas hay. Se dividieron muy feo los descendientes, están los santaneros, está la legítima, no sé qué tanto, pero en su tiempo ellos fueron por medio del radio y fue con la canción de La Boa y les digo, toda la gente votando por ellos. La que sigue, Doris. Y bueno, otra gran cantante mexicana que compone lo que es la canción mexicana más grabada, ¿sí?, en la historia. O sea que ha tenido más versiones, más grabaciones. La cantó Frank Sinatra, la cantó Elvis Presley, la cantaron los Beatles, ¿sí? La canción de Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Bueno, de la gran Consuelito Velázquez, que igual tenía su espacio en el radio y tocaba. Imagínense, amigos, lo que era el radio. Estar escuchando a Lara, estar escuchando a Consuelo Velázquez. La que sigue, por favor, Doris. Estar escuchando a Germán Valdés Tintán. Germán Valdés Tintán comenzó en una estación allá en la frontera. Allá en Ciudad Juárez comenzó él. El Pachuco nació allá en la frontera.
y él transmitía por radio, y todo ese lenguaje pachuco, ¿sí? Todo ese lenguaje pachuco lo trajo a la Ciudad de México. Él nació aquí en la Ciudad de México, pero sus padres se lo llevaron a la frontera, se hace pachuco, y después regresa, después de triunfar en el radio, llega aquí, pero aquí pasó lo contrario que con Javier Solís, que Javier Solís cuando lo conoció la gente se desilusionó, con Tintán no, porque cuidó este aspecto, cuidó el ser pachuco, y hasta el día de hoy, perdón, pero si tenemos una imagen de un pachuco en México es Tintán. Para donde nos hagamos, la imagen del pachuco es Tintán. Y él se inmortalizó como uno de los grandes comediantes en México. Sí, tenemos a Cantinflas, que filmó en Hollywood, etcétera. Particularmente a mí me gusta mucho Tintán y Joaquín Pardavé, para mí excelentes, sí, ya es gusto personal, pero él también se hace en el radio. Entonces en el radio podíamos reír, podíamos cantar, podíamos llorar, todo lo que vivía alrededor del radio. La siguiente, por favor, Doris. Y el rizámetro. Déjenme platicarles lo que era el rizámetro. El rizámetro era un concurso de chistes, ¿sí? La gente escribía un chiste y lo mandaba al rizámetro. En el rizámetro estaba Régulo, estaba Pepe Ruiz Vélez, que ustedes vieron la foto hace ratito, estaba Nicky Santini, eran 4 o 5 contadores de chistes. Y cuando ellos decían un chiste, decían quién lo había enviado. Y si el chiste de ustedes lo decían por radio, a ustedes les mandaban un cheque de 50 pesos. Entonces mucha gente mandaba así, pero montonal de chistes, esperando que uno de sus chistes lo transmitieran en el rizámetro, sí, para ganarme 50 pesos. Pero eran muchos, eran montañas, amigos, montañas de cartas que llegaban de todo el país al rizámetro, y ahora ellos para elegir los chistes, sí, poderlos contar. Ya en su última etapa estuvo Flavio, por ejemplo, pero les digo, era Pepe Ruiz Vélez, Régulo, de la pareja de Régulo y Magdaleno, los que contaban los chistes. Yo me acuerdo cuando yo me sentaba a oír el rizámetro, y me aprendí muchos chistes del rizámetro, muchísimos. Pero lo curioso aquí es que, y luego, ¿qué hacían con las montañas? Así, montañas de cartas que no, los chistes no los leían, porque era un pedacito así nada más lo que escogían. ¿Qué hacían con todo eso? Lo vendían por kilo. El kilo de chistes lo vendían. ¿Y saben quién se los compraba? Esto es real, amigos. Los polivoces. Eduardo Manzano y Enrique Cuenca compraban por kilos los chistes, ¿sí? Y de ahí sacaban chistes para sus rutinas. Y quien también compraba kilos de chistes era el señor Chespirito, ¿sí? Que desde ese tiempo él era técnico, y los chistes que iban sobrando, él los iba juntando y los compraba también, ¿sí? Y estos comediantes que hicieron famosos fue a raíz del rizámetro Bimbo. Y les digo que duró muchos años en el aire. Yo me acuerdo cuando yo, en las noches era creo que a las 7 de la noche, el rizámetro todos los días, y duraba 1 hora. Y ahí estábamos oyendo los chistes, obviamente chistes blancos, totalmente blancos. Y bueno, fue un programa de muchísimo éxito. Pasamos al siguiente, por favor, Doris. Bien, las grandes voces, las voces de Milo Tuero, esa voz que enamoró a tantísimas mujeres, ¿sí? La voz de Milo Tuero. Otra más, por favor, Doris. Las corridas de toros, que les repito, era tradicional los domingos a las 3 de la tarde, empezaba la transmisión de las corridas de toros, y los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, que igual empieza a crecer la afición del fútbol en México, gracias al radio, y gracias a que ya empezaron a transmitir. Ahorita tiene sus cabinas de televisión y todo esto, pero en aquellos años era por medio del radio, y eran tiempos, era tiempo donde el fútbol se vivía de otra forma, ¿sí? No me voy a meter en temas de fútbol, pero se vivía de otra forma el fútbol. Era el tiempo de las Asturias, era el tiempo del Atlante. Hay un gran ídolo mexicano, todo el mundo habla de Hugo Sánchez para acá. Mis respetos para Hugo Sánchez, no le quito ni un centímetro de lo que ha hecho él, pero hubo otro ídolo que hemos ido olvidando,
don Horacio Casarín, que incluso Horacio Casarín llegó a filmar cine con Joaquín Pardavé, ¿sí? Donde hacían una familia de españoles que habían venido a México y se ven escenas de un partido del Atlante contra el Asturias en el Campo Marte, que se derrumbaría y que actualmente es una plaza, la Plaza Asturias, ahí en la colonia Asturias. Ahí estaba el Campo Marte y era la sede del Atlante. Y los partidos de fútbol se transmitían por el radio y ahí tuvimos voces grandiosas como Ángel Fernández, como don Fernando Marcos. Don Fernando Marcos, que sería parte de la selección nacional de fútbol que fue a jugar el Mundial de Berlín en el 36, y que él decía, yo le di la mano a Hitler, yo le di la mano a Hitler. Él fue jugador de fútbol, posteriormente sería entrenador nacional y posteriormente comentarista de radio, ¿sí? Junto con Ángel Fernández. Es cuando llega a la televisión y bueno, ya los podemos ver en pantalla, pero anteriormente todo era por el radio, pero este gran ídolo se hizo en el radio, ¿sí? Las narraciones de aquel tiempo son impresionantes para la gente que veía jugar a Horacio Casarín, que sigue siendo, de los años 40, sigue siendo el cuarto mejor goleador en México, y es de los años 40. O sea, un gran jugador. Y bueno, las peleas del Ratón Macías, del Puazo Olivares, de Mantequilla Nápoles, de grandes peleadores mexicanos, cuando, y esto lo comento así, cuando el box era realmente un deporte, cuando la gente, es más, yo sé que aquí hay personas mayores que me están escuchando, se acordarán ustedes, ¿cuántas veces nos peleamos de niños? O nos peleábamos en la primaria o en la secundaria, y no me van a dejar mentir que hasta pelearse era de caballeros, aunque fuéramos niños. Y la regla era que el primero que se cayera o al primero que le sacaran sangre, se paraba la pelea. En automático se paraba, porque era de regla, ¿sí? Es más, no decíamos sangre, ya te sacó el mole, decíamos. Y en ese momento se paraba la pelea. Caray, yo he visto ahorita peleas callejeras. No, es terrible cómo se pelean. Entonces, es matarse, verdaderamente matarse. Y he visto cómo se arrojan piedras a la cabeza para matarse. No, en aquellos años era una pelea a puño limpio, ¿sí? A puño limpio. ¿Y qué hacías para aprender a pelear? Te metías a una academia de box. Y por eso tuvimos tan grandes boxeadores. Pues las grandes peleas se transmitían por el Mago Septién, por Jorge Sonia Alarcón, etcétera, eran los que transmitían las peleas de box por radio precisamente. La siguiente, ya ahí terminó, no, ahí está, ok. Bien, entonces amigos, antes de despedirnos, yo quiero hablar de lo que son las radionovelas. Las radionovelas, muchas radionovelas muy famosas. Yo me acuerdo de Chucho el Roto, me acuerdo de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Les digo, mi pueblo es muy pequeño, todavía es pequeño, aunque ha crecido. Toda la gente escuchaba el radio. Y a veces íbamos con mi mamá de la mano y no necesitábamos llegar a la casa. Al ir por la calle íbamos escuchando la radionovela porque en todas las casas se escuchaba. Era impresionante. Ya cuando crecí, empecé a estudiar teatro y cuando vimos cómo se trabajaba anteriormente la radionovela, los llamados sonideros, los que hacían ruidos y cómo hacían los ruidos de los pasos y cómo hacían los rechinidos de las puertas y cómo con láminas hacían los rayos, cómo utilizaban una cuerda y le daban vueltas y hacían el sonido del viento. ¿Cómo hacían esos sonidos? Ahorita todo se hace por computadora, pero en aquellos años todo se improvisaba y teníamos, no sé, artistas verdaderamente. La radionovela más larga en México es Calimán, precisamente Calimán. Qué cosa curiosa, la voz de Calimán era Luis Manuel Pelayo, que posteriormente tendría un programa muy famoso en televisión, que era Sube Pelayo Sube. Era Luis Manuel Pelayo, ¿sí? Y la voz de Solín, casi nadie sabe ese detalle. Y recuérdense aquellas frases, ¿sí? Serenidad y paciencia, mi querido Solín,
serenidad y paciencia. Y las voces de Calimán, y siempre le contestaba Solín. Solín era Luis de Alba, el comediante. Él hacía la voz de Solín precisamente, muy jovencito. Ha sido la radionovela más escuchada en la historia de México. Pero ahí tuvimos El Derecho de Nacer, me acuerdo de esa radionovela, El Derecho de Nacer, Rarotonga, Los ricos también lloran, montonal de radionovelas y programas que nos llegaron de otros países y todavía hace unos años pasaban por radio La Tremenda Corte, por ejemplo, sí, con Tres Patines. Amigos, es toda una época, son 100 años, que es muy poco el tiempo como para poder hablar de tanta añoranza, de tanta nostalgia. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando y ya no necesitamos una antena enorme de 50 metros, ya no necesitamos una cabina totalmente especializada con ingenieros de audio. Ahora cada uno de ustedes en su celular trae su propia estación de radio. Ahorita por medio de los podcasts, ustedes pueden transmitir, pueden crear, ¿sí? Ahorita ustedes tienen la oportunidad, sobre todo los más jóvenes, están creando, están inventando, están formando, son generaciones nuevas, tienen su propia estación de radio, les digo, en cada uno de sus celulares. Hay gente que dice, bueno, yo quiero hacerlo más grande, armo un podcast y empiezo a hacer entrevistas y le doy una línea editorial, le doy una línea a mi programa y empiezan a crecer, ¿sí? Y se empiezan a dar a conocer, como es el caso con nosotros, de que en nuestra primera transmisión tuvimos 2 personas. En nuestra primera transmisión fue idea de la licenciada Doris haber hecho Urus Radio. De pronto conocimos al paso del tiempo a Radio Xinastli, ¿sí? Que están cumpliendo 4 años y que tienen esa inquietud, ¿sí? Bien merecido ese aplauso, bien merecido. Que tienen esa inquietud y que de pronto dicen, lo podemos hacer mediante internet, lo podemos hacer. Ya no se necesita ir al estudio azul y oro, al estudio azul y plata, ya no, ahora lo tenemos, les digo, mediante un aparato, no se diga con una computadora, ya podemos hacer más cosas, bajamos aplicaciones, tenemos efectos, tenemos todo para hacerlo. Las herramientas ya están, solamente falta la creatividad, las ganas de hacerlo y empezamos a trascender y cada vez hay más gente que nos escucha. Es la manera en que ahora nos estamos comunicando. Yo me acuerdo de las radionovelas y las telenovelas, ahorita la moda son las series, por ejemplo. La moda son las series y se van alejando, muchas cosas se van dejando atrás. El radio no va a desaparecer, amigos. Se ha modernizado, eso es distinto. De estos aparatos como el que trajo nuestro amigo y que él se dedica a restaurar y que ahí anda de curioso buscando en un lugar y otro las piezas para tener un radio antiguo, esto no va a desaparecer. Ahora les digo, está en un aparato celular, pero el radio va a continuar porque aquí en medio de nosotros se siguen moviendo las ondas hertzianas. No las vemos, pero aquí están. Y ahorita hay millones de transmisiones alrededor de mí que están aquí moviéndose y que se convierten en llamadas, se convierten en estaciones de radio, se convierten en imágenes, se convierten en podcast, se convierten en todo. A mí es lo que me llama la atención y me da mucho gusto, les digo, ya con esto cierro, yo crecí con el radio, yo no conocía una televisión, yo crecí de niño oyendo radio, yo crecí con esas voces de las que algunos mencioné, ¿sí? Alguna persona me dice, es que cuando tú narras la historia, la narras con mucha pasión. Pues a lo mejor la narro como Sonia Alarcón, a lo mejor me la estoy imaginando la historia aquí y la empiezo yo a narrar y empiezo yo a platicar. ¿Sí? Nuestras compañeras, ellas están buscando artículos, ellas están buscando entrevistas, ellas están buscando servir a la comunidad. Ahorita la radio está al servicio de la comunidad. Los podcasts, la gran mayoría, están al servicio de la comunidad. Ahí sí, mis respetos para todos ustedes jóvenes, como lo dije en el terremoto del 17, son los jóvenes los que dieron la muestra de civilidad y son los jóvenes los que se organizaron mediante redes sociales
para apoyar a toda una sociedad. Y ahora lo que están haciendo, y ahora por ejemplo con Radio Sinastli, sí, que están haciendo todo un servicio a la comunidad, la verdad, mis respetos, mi admiración, y ustedes son tan grandes como aquellos que iniciaron el radio hace 100 años. Y esos que hicieron el radio hace 100 años, lo único que hicieron fue dejarnos una estafeta que ahora ustedes están tomando con mucho orgullo, con mucho placer. Así es que muchas felicidades, nuestros respetos por su 4º aniversario, y si nos siguen invitando, aquí nos vemos en el 5º, en el 10º, en el 25, con todo gusto. Felicidades, Radio Sinastli. Y gracias a todos ustedes. Gracias.